El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Programa de producción nacional. IUS Radio y el Instituto Universitario de Seguros no se hacen responsables por conceptos u opiniones emitidos en este programa. IUS Radio, una radio innovadora, les presenta Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Un espacio para dar visibilidad a la salud mental y emocional desde todos los ángulos, con una visión integral y actual. A través de conversaciones abiertas y dinámicas, se busca fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal orientados a generar bienestar en la vida cotidiana y mejorar las relaciones interpersonales, fomentando la empatía para ayudar a otros desde una red de apoyo real. Buen día, bienvenidos a su programa Sinapsis 360, el psicólogo a tu alcance, a través de IUS Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Vadillo, en la coordinación de la estación, Carlos González, en la coordinación de producción, Juan Blanco, en el control técnico, Osmel Sosa, quien les habla, Amanda Hernández, con certificado de locución 53.867. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iusradio.com.be. Bueno, bienvenidos el día de hoy, sábado. Hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial, el doctor César Arias, que me acompaña. Gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto. ¿Cómo te encuentras? Bueno, feliz de estar aquí contigo, claro que sí. Sí, hoy el programa lo hemos denominado, ya les voy a decir, vengo aquí corriendo entre el día a día, pero bueno, encontramos un nombre bastante interesante que se llama Del bisturí a la confianza personal. Doctor, cuéntanos un poquito tú eres cirujano, ¿sí? Sí, yo soy cirujano maxilofacial, egresado del Hospital Domingo Luciani, acá en Caracas. Mira, cuéntame cómo escogiste esa especialización. Mira, comenzó a muy temprana edad, justo en mi pregrado, cuando estaba haciendo mi pregrado, alrededor del segundo año, que tuve oportunidad de acudir a una conferencia que era relacionada sobre el tema, y ahí no sabía de la especialidad, entonces vi todo lo que podían hacer, el alcance que tenía la profesión y dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer cuando me gradúe, y así fue. No, y que de alguna manera yo también lo estoy analizando y, lo primero que mostramos, ¿no? Estamos hablando del rostro, básicamente. Sí, nosotros como maxilofacial, literal, somos la única especialidad que lleva ese nombre, de maxilofacial, facial en su texto. Sí, y que de alguna manera cuando le colocamos, lo asociamos aquí con el tema de la confianza, tiene que ver con eso, que es la primera mirada que le damos. ¿Por qué en ocasiones esto se relaciona simplemente con mujeres? Mira, para nosotros, en nuestro país hay altos estándares de belleza comúnmente porque de verdad la mezcla que tenemos, el proceso que hubo de mezclarnos entre tantas personas, tantos europeos y todo, ha hecho que tengamos muchas características de belleza muy altas. Y además, por toda esta influencia del tema de los Miss Venezuela, etcétera, y todas estas instituciones, la gente le gusta mucho arreglarse, verse bien, vestirse bien. Y por supuesto ahí entra nuestra parte quirúrgica, que se quieren arreglar algún detallito, mejorarse, como decimos nosotros, mejorar las rasgos que tú tienes. Claro, pero aquí lo estaríamos hablando de estereotipos de belleza, básicamente. Sí, ¿no? Claro. Con este tema de que de repente se le va a las mujeres, quizás de repente mucho más allá de las mujeres existen hombres que también, por ejemplo, una rinoplastia. Sí, no, la cirugía estética no tiene género. No tiene género, realmente, porque como les comentaba, los hombres también les gusta mejorar sus rasgos, verse mucho más masculino, aumentarse también los ángulos, todo para mejorar el perfil. Tiene que ver básicamente con la expresión de género. Sí, sí. ¿Cómo me quiero, cómo quiero que me vean, cómo me observo yo mismo al espejo, digámoslo de alguna manera? ¿Qué sucede cuando de repente esto se da a algunas edades? Por ejemplo, que sea un adolescente. Mira, para nosotros es importante, o le decimos a los padres, que
el paciente o el adolescente ya debe tener un poco de conciencia antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Lo ideal sería que ya tuviera 18 años, que tuviera la mayoría de edad para que él pudiese decidir el procedimiento que quiera hacer. El caso contrario, si el paciente es menor, bueno, debe tener la autorización del padre y se le pide que firme un consentimiento informado. Y bueno, siempre todo dentro de los parámetros de la ética. Cualquier procedimiento que se le vaya a hacer al paciente, bien sea adulto o infante, que sea dentro de los parámetros de ética y que no vaya en contra de su salud. Quizás, por ejemplo, ¿qué ha pasado cuando, para diferenciarlo como de dos aspectos, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando de repente tenemos cirugías que tienen que ver con un accidente específicamente y de repente la persona dice, bueno, mira, quiero aprovechar que, bueno, hacerme tal cosa, o cuando es netamente estético? No, cuando son por accidentes, bueno, realmente ahí se busca solucionar la emergencia, atender lo que sucedió y bueno, brindarle la respuesta lo más inmediato posible. Cuando es un procedimiento estético, bueno, ahí sí por supuesto que tratamos entre el paciente y el especialista de llegar a un punto en común, un acuerdo entre las expectativas que él tiene de belleza del paciente y lo que realmente se puede lograr, no brindarle unas expectativas que sean falsas y siempre como que buscando un punto medio de qué es lo que tú necesitas y qué es lo que nosotros te podemos ofrecer. ¿Qué sucede de repente también con el órgano? Porque cada organismo es diferente, ¿no? Y no sabemos cómo van a ser las recuperaciones. Cuando de repente una persona te llega, yo la otra vez lo conversaba como con estilista, mira, quiero verme así con una foto de qué has hecho en estos casos. Mira, por eso, dependiendo de qué tan complejo sea lo que el paciente quiere lograr, bueno, nosotros tratamos de adaptar esas necesidades que tenga a lo que es realmente posible y lo que va a ser mejor para ella, porque hay veces que el paciente me dice, mira, yo me quiero hacer un procedimiento muy extremo y realmente él no lo necesita. Entonces necesita un procedimiento mucho menos invasivo o con otro procedimiento más sutil podemos lograr los mismos resultados. O sea, básicamente la orientación profesional. Sí, siempre va a tener que tener una orientación porque el doctor TikTok, como le digo yo, si tú te pones a buscar mucha información, ese exceso de información más bien puede hacer que tú te desvíes de lo que realmente es la esencia de lo que necesitas. No, y también va un poco con este tema de la aceptación de quién soy, de cómo me veo, cómo me siento bien, ¿no? Eso es súper importante, porque más allá de que haya grandes estándares de belleza dentro del país, nosotros aquí como la gente normalmente se autopercibe como una persona, entonces tú tienes que aceptarte como tú eres y en función de eso, bueno, sí, yo me acepto como persona, pero quisiera mejorar tal cosa. Eso es importante porque nosotros también podemos ayudarte dentro de ese proceso. Inclusive hay ocasiones donde cirugías que son de mayor envergadura, por ejemplo la cirugía de feminización facial, que nosotros le pedimos ayuda a los psicólogos, al psiquiatra, que le hagan una evaluación previa al paciente, porque es un cambio que necesita también tener una orientación desde el punto de vista emocional. Claro, ya estaríamos ahí hablando de un equipo multidisciplinario. Correcto. Pues, básicamente. En este caso, las feminizaciones solo la hemos visto en mujeres, o quizás también pudiéramos colocar aquí a la comunidad transexual, transgénero. Sí, por supuesto. La feminización facial abarca, bueno, principalmente la cirugía de mujeres trans, de chicas trans. Podemos hacer también masculinización, que sería en el caso de hombres que quieren verse, o de mujeres que quieren verse más masculinos. Esos son procedimientos muy sencillos que lo que hacemos es aumentar estos rasgos, tanto femeninos como masculinos, para hacer que la persona se vea de esta manera. O sea, básicamente solo la vemos entonces en personas trans y transgénero, no de repente en una mujer que diga, tengo rasgos muy marcados, sobre todo aquí que tenemos comunidades indígenas, por ejemplo. No, sí se puede, claro, sí se puede, perfectamente. O sea, una mujer cisgénero puede verse más femenina si tiene, por ejemplo, la cara muy cuadrada o la nariz, o sea, porque todos estos procedimientos lo que buscan es embellecer o mejorar todos estos rasgos físicos. De igual manera en el caso de hombre, si el hombre quiere verse un poco más robusta la cara, más fuerte, también se puede hacer. O sea, todos son rasgos que en ambos podemos hacer, ambos géneros. Okay. El proceso, mientras se ve con el psicólogo, con el psiquiatra, te hacen el estudio, ¿cuánto lleva un proceso para ya llegar a la cirugía como tal? El proceso es rápido. El paciente acude a la consulta, por decir, hoy. Nosotros lo evaluamos, le explicamos todo el procedimiento, se les piden una serie de exámenes, estudios imagenológicos, preoperatorios, la volvemos a ver. Y ahí le solicitamos las diferentes valoraciones. Mira, lo tiene que ver el anestesiólogo, lo tiene que ver un médico internista, en el caso de psicología de ser necesario, y ya con todo esto ya podemos prepararnos para la cirugía. Realmente el tiempo va a depender de qué tan rápido el paciente
se hagan las cosas, básicamente. Pero en una semana tú puedes perfectamente tener todo listo. Claro, que tan rápido se prepare, digamos. Sí, claro, para la cirugía. ¿Cómo llegan las personas a tu consulta? ¿Llegan acompañadas? O sea, por ejemplo, sobre todo en las personas trans, ¿tú ves que llegan acompañadas por familiares, parejas o llegan solos? No, casi siempre me llegan solos, honestamente. Pero sí, no, casi siempre llegan solos. Ya en el momento de la cirugía sí ves que estén algunos familiares. Sí, ¿no? siempre se le pide que lleven con un acompañante por el tema de seguridad y también para notificarle que bueno, el paciente está dormido, se despertó ya y que haya una comunicación directa con el paciente o el familiar que se va a cargar del paciente luego de que salga de la cirugía. Tengo una curiosidad. ¿Este tema de la feminización requiere alguna edad? O sea, sobre todo lo digo de repente en jóvenes, 18, 19, que todavía, no sé si todavía el rostro cambia, ¿cómo es eso? Mira, realmente ya a partir de los 17, 16 años ya podemos realizar cirugías estéticas grandes a nivel facial. O sea, inclusive, por ejemplo, una rinoplastia ya se sugiere a partir de los 17 años. Cirugía ortognática igual, ya 16, 17 se puede hacer. El caso de feminización a mí particularmente me gusta realizarla a partir de los 18 años. ¿Por qué? Por un tema de que ya hay un poco más de conciencia del ser, digamos, que entonces no hay tanta influencia, digamos, de externos que puedan sugerirte a ti de realizar un procedimiento que tú tal vez no quieres. El proceso de repente después de la cirugía, bueno, que pasan algunos meses, ese encuentro, ¿no? Con mirarse al espejo y que la persona diga, me gustó lo que sucedió. ¿Qué te ha parecido? ¿Algún caso que nos puedas contar? Mira, bueno, la verdad es que la gente queda muy contenta. Esa primera vista en el espejo, que normalmente ellos lo hacen al día siguiente, porque tú los resultados de cualquier cirugía estética los vas a ver al día siguiente inmediatamente, o el mismo día, pero el resultado final sí se va a ver al paso de la semana. Vamos a ir a publicidad y ya regresamos. Espacio publicitario en IUS Radio. En el día a día ya existen muchas razones para preocuparnos. Tranquilo. En Pirámide Seguros estamos comprometidos contigo y con lo que más te importa. Encuéntranos en Instagram como @Pirámide Seguros Oficial y conoce las coberturas ideales para respaldar tu patrimonio. Te lo hacemos fácil. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el código TPP 3469. Aravito, solo uno. Panadería, dulcería, bodegón y restaurante. Árabe, hay muchos. Aravito, solo uno. Disfruta de los sabores del Líbano en Caracas. Visita cualquiera de nuestras sedes ubicadas en Katia, Sabana Grande, Las Mercedes y Eurobuilding. Te atendemos pick-up o delivery. La mejor comida árabe en Caracas. @Aravito_CCS. Aravito, sabor tan árabe como venezolano. Familia para la familia. El mundo cambió y con él tus necesidades y expectativas. Sabemos que buscas una compañía de seguros que te haga las cosas fáciles en los momentos difíciles. Eso y más es lo que representa la nueva imagen de Estar Seguros: tradición, responsabilidad y compromiso. Por eso y muchas razones más, Estar Seguros es lo que necesitas. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Garantiza tu futuro En el Instituto Pionero, en la formación de profesionales de seguro en el país el IUS te ofrece graduarte como TCU en seguros. y excelentes cursos de extensión profesional. Inscripciones abiertas Más información al 0212-730-8310. o al correo electrónico extensión.ius@gmail.com. Instagram @yus_seguros. Instituto Universitario de Seguros. Mayor prestigio en profesionales del seguro. Desde Caracas, Venezuela, transmite IUS Radio, una radio innovadora, la emisora del Instituto Universitario de Seguros. Escúchala a través de iusradio.com.be. Síguenos a través de @ius_radio. Mis queridos exploradores de la salud mental, bueno, continuamos por acá conversando con el doctor César Arias. César, quería consultarte un poco qué tipo de técnicas existen, ¿no?
Mira, a nivel facial nosotros, bueno, realizamos todo tipo de procedimientos. Digamos, si dividimos la cara en 3/3, podemos hacer la parte de la frente, de los ojos a la nariz, de la nariz a la boca o la mandíbula. Entonces a nivel frontal, en la parte del tercio superior, podemos hacer levantamiento de cejas, podemos acortar la frente. A veces tenemos pacientes que tienen la frente muy larga, esto se puede acortar. A nivel de los ojos podemos hacer blefaroplastia, que son mejorar ese exceso de piel que hay a nivel de los párpados, que normalmente va pasando con el envejecimiento. Por supuesto que en el tercio medio de la nariz, aumento de los pómulos o disminución de los mismos. En el labio acortarlo, alargarlo para que se vea muchísimo mejor. Y en la mandíbula, bueno, tenemos mentoplastia, corrección de ángulo. Hay muchas técnicas que podemos hacer a nivel facial. Genial. Sobre todo en estos procesos, de repente las personas trans tendrían que aplicar varias de las técnicas o no necesariamente. Mira, sí, en el proceso de feminización facial, súper importante realizar casi todos estos procedimientos. En el tercio superior, los hombres o el cráneo masculino tiene unos rasgos muy toscos, muy rudimentarios, digamos. Entonces, el cráneo femenino es muy liso, es muy terso. Entonces nosotros, parte del procedimiento que hacemos es alisar esto para que tenga unas características y unos rasgos mucho más detallados y finos. Y en el tercio medio, por supuesto, la nariz, importantísima. Las narices que se le hacen a una mujer es completamente diferente que a la de un hombre. Entonces parte de eso también ayuda a feminizar el rostro. Y en la mandíbula también hacemos una disminución del mentón, porque el mentón femenino es muy pequeño, es delicado, es fino. En el cambio de los hombres es muy ancho, es fuerte. Entonces todas estas cosas son las que nosotros hacemos para feminizar el rostro. O sea que de alguna manera también tienen que estar claros que tienen que existir varios procedimientos, o se hacen en la misma cirugía. Sí, normalmente se hace todo en la misma cirugía. O sea, dependiente, yo también que eso se le conversa siempre con el paciente. Si está completamente decidido a este proceso de transformación, bueno, le podemos hacer todo sin ningún problema. Pero hay otros pacientes que me dicen, bueno, vamos a hacer solo el tercio superior, o a mí realmente me incomoda esta cosa. Entonces siempre tratamos de atender lo que realmente es la necesidad del paciente para también darle una solución, ¿no? Sí, sobre todo lo digo porque de repente en el momento no se ve, se hace una sola de las cosas y luego queda, ¿sabes?, con esos detallitos que luego le pueden provocar esa inseguridad, ¿no? Sí, o sea, siempre tratar de atender la necesidad que tiene el paciente. Si hay algo más que se puede hacer, por supuesto, durante el examen clínico nos damos cuenta, se lo sugerimos, y si el paciente acepta, bueno, tratamos de realizarlo. Vale, genial. Bueno, acá nos llegó una pregunta, vamos a realizarla, César. Acá una usuaria nos pregunta: mi problema es que tengo la mandíbula hacia atrás, los dientes los tengo hacia adentro y me faltan piezas dentales. Tengo 58 años, ¿sería necesaria ortodoncia antes de una cirugía? Mira, en el caso de la paciente, saludos y gracias por escuchar. Tendríamos que hacerte la evaluación, pero más o menos según lo que me dices, posiblemente tengas un problema de decir que necesites cirugía ortognal. ¿Cómo es eso? La mandíbula y el maxilar, que es la parte de arriba y la mandíbula de abajo, ellos deben estar en perfecta armonía al momento de morder. La oclusión o la mordida debe estar completamente en armonía, y si tú estás mordiendo muy por atrás o el caso contrario muy por adelante, entonces necesitamos una evaluación clínica para poder determinar si necesitas utilizar ortodoncia o realmente vas a pasar por la cirugía. Normalmente cuando vas a cirugía trabajamos de la mano y en conjunto con ortodoncia antes de realizar el procedimiento, o durante y después también. Entonces lo ideal sería realizar un examen clínico para poder determinar qué es lo que tienes. Claro, de alguna manera acá se ve eso, ¿no? Se va de la mano también con otros médicos, que en este caso será un odontólogo. Sí. O sea, nosotros somos cirujanos maxilofaciales, pero nuestra base es odontología. Nosotros hacemos primero odontología y después hacemos cirugía. Entonces trabajamos de la mano tanto con las especialidades médicas como las especialidades odontológicas. Genial en esa parte. Ahorita conversando un poco de este tema de lo que puede provocar esa inseguridad, ¿qué sucede cuando de repente una persona, no sé si te ha pasado, quiere realizársela, siente que es algo que le va a cambiar su vida, pero también tiene miedos, ¿no? Miedos de lo que puede ser la cirugía en sí. Sí, es normal, realmente pasa, es muy común que pase esto, pero parte de esas inseguridades, digamos, que el paciente tiene, son por falta de desconocimiento, o como les comentábamos al principio, si uno se pone a buscar en Google cualquier cosa, siempre va a aparecer lo peor de la cirugía. Entonces luego de que acuden con nosotros, que conversamos, les explicamos cuáles son las opciones de tratamiento y también los riesgos, porque sí, que cualquier procedimiento quirúrgico, hay que decirlo, conlleva un riesgo, que es estar en anestesia general.
pero bueno, la tasa de riesgo de que ocurra un incidente es extremadamente baja. La mayoría de estas cirugías que hacemos de forma rutinaria, que son estéticas, tienen un riesgo muy bajo. Entonces también parte de eso es conversarlo con el paciente y eso hace que se tranquilice un poco. Vale. ¿Qué sucede de repente cuando hay personas que quieren colocarse implantes faciales? Mira, los implantes faciales realmente no soy muy fan de ellos, porque dependiendo del tipo de implante, estos pueden producir desgaste en el hueso. Capaz han visto, han escuchado nuestros oyentes de estas prótesis que son de mentón, unas prótesis que se colocan a nivel del mentón y son de un material que hace que se desgaste el hueso. Entonces, en ese caso, en vez de ofrecerle al paciente que se quiere mejorar cómo se ve su mentón, de colocarle una prótesis, nosotros le ofrecemos otro procedimiento que sería, por ejemplo, avanzar su propio mentón natural del paciente. O sea, se pueden realizar procedimientos sin necesidad de implantes. Correcto. Hay casos que sí, perfectamente se puede colocar. Hay diferentes tipos de materiales, que eso es lo importante, el material que vayas a seleccionar. Si tú, necesitas específicamente un implante facial para ayudar a obtener lo que tú estás buscando, sí se puede hacer perfectamente. También se puede hacer realizando unos cortes en el hueso y desplazándolo o colocándolo en la posición que se desee. ¿Qué sucede cuando los implantes no son solamente para tener una expresión de género más femenino, sino cuando son, sabes, de repente para estos cambios, que me quiero parecer un gato, que quiero, otro tipo de rasgos? Ese tipo de cirugía realmente no se practican mucho. Acá en Venezuela quizás. Sí, pero por ejemplo, los cirujanos a nivel general no practicamos mucho este tipo de cirugía porque es muy poco común, honestamente. Sé de casos que por supuesto hay muchos centros donde tal vez hacen esta colocación de implantes, que son completamente subdérmicos algunos, porque no requieren como que mayores abordajes. Por eso es que lo hacen en algunos centros que no son también como que muy preparados, o un área quirúrgica realmente para realizar este tipo de procedimientos. Entonces, pero de verdad que es muy poco común. ¿Existiría algún tema ético con eso? Sí, es que esa es la razón. Por eso es que no se practica de manera común, digamos, en la medicina como tal, ¿no? Porque es un tema ético, porque este tipo de procedimiento va como que en contra de lo que es la salud del paciente. Claro, porque los puede perjudicar a largo plazo. Sí, es por eso. Claro, de alguna manera también tendríamos que resaltar que, como hay cosas que pueden perjudicar también a nivel emocional, sí le hace sentir mejor. Una persona que de repente no se sentía cómoda, de repente con el tamaño de su nariz, se realiza la rinoplastia y ya puede de alguna manera verse el cambio. A mí me ha pasado con pacientes, César, donde ya tú ves que se toman fotos y eso ahora están fascinados. Eso es lo más común y lo más normal. De verdad que nos alegra, nos regocija mucho saber que el paciente está contento, se siente mejor, le cambia el aura, cambia su espíritu, porque la cirugía hace que te veas mejor, te sientas mejor, y eso hace que te sientas muchísimo mejor. Sí, de alguna manera, digamos también cómo el otro te ve, ¿no? Porque de repente también pasa, y esto pasa mucho con los jóvenes cuando han sufrido de bullying. Es que se me han metido de repente con mi nariz, con mi boca. ¿Esto incluye también los labios o no? Sí, también. O sea, cualquier rasgo facial que, digamos, no esté dentro de estos parámetros o estándares, puede ser que la gente te lo resalte, te haga sentir mal, y entonces por eso de ahí una de las razones por las que ellos acuden para mejorar este tipo de cosas, de rasgos. Sí, que de repente no sea señalada como por qué te vas a operar, sino que también si es una herramienta que existe para que tú te sientas mejor, bienvenido sea, ¿no? Sí, yo siento que la cirugía estética realmente le brinda un beneficio al paciente. No es necesariamente tiene que ser por vanidad que una persona acude a hacerse algún cambio o alguna mejora, como siempre decimos. Es porque realmente el paciente lo necesita en la gran mayoría de los casos, porque tienes alguna deformidad, alguna inconformidad. También es importante, porque si tú te sientes inconforme con alguna parte de tu cuerpo, ¿por qué no mejorar? Sí, y que es posible, ¿no? También. Exactamente. De repente yo he escuchado personas que dicen, tengo 15 años, 10 años, y cuando la realizan, me hubiese hecho eso desde el principio de los tiempos. Sí, totalmente. O sea, yo creo que la cirugía le brinda al paciente la oportunidad de poder mejorar, de verse bien y sentirse bien. ¿Qué sucede de repente con otros colegas? O sea, ¿cómo se está llevando este tema de este tipo de cirugías? ¿Todos los cirujanos maxilofaciales lo realizan o depende también? Mira, en el caso de feminización, que me imagino que me preguntas,
Realmente hay muy pocas personas realizando este tipo de cirugía, inclusive en el país. A nivel facial, sé que a nivel corporal sí hay muchos cirujanos plásticos, urólogos, porque es todo un proceso de transición que hay que realizar al paciente desde el acompañamiento endocrinológico con hormonas, con las hormonas y hasta que llega el momento de la cirugía. Entonces, pero la verdad es que muy pocas personas a nivel facial están realizando este tipo de procedimientos. ¿Por qué los límites o las barreras? Mira, tal vez, no sé si es desconocimiento o falta de entrenamiento tal vez de algunos colegas porque no tienen la preparación para hacer este tipo de procedimientos. O la práctica. Pues por eso es que no la realizan, y también es que no está tan en boga. Entonces es como que ahorita se está permeando este tipo más de cirugía dentro del país y bueno, poco a poco siento que más colegas irán sumando este tipo de procedimientos. Voy a tocarte un tema que seguro los oyentes lo van a querer saber, es el tema económico, porque en ocasiones a veces yo he conocido personas trans que es una necesidad, lo quieren, pero siempre se piensa que es muy, muy costoso. Mira, realmente no es una cirugía que sea tan costosa, sin embargo, bueno, va a terminar principalmente de las necesidades del paciente y de qué tanto necesitemos realizar para alcanzar los objetivos. Entonces lo importante es siempre, acudir a la consulta y luego de la evaluación exhaustiva poder decidir cuál es lo que vamos a hacer en tu casa. Sí, realizar cotizaciones, pues diría yo, ¿no? Sí. Porque y así pasa con todo en la vida, César, en ocasiones la gente deja de hacer cosas porque ni siquiera tocó la puerta para saber realmente de qué se trata. Sí, o sea, siempre la sugerencia acudir a consulta, pregunten, asistan a cualquiera de esos especialistas que ustedes consideren y de ahí cada quien va sacando un juicio de qué es lo que es mejor para cada uno de ellos. A mí me llama mucho la atención cómo cambia la confianza hasta al hablar con otras personas, ¿no? Cuando las personas se sienten bien, el tema de andar derechos, el tema que de alguna manera tú dices, no, bueno, desde que se operó cambió completamente. Pero es que si uno mismo, uno se corta el cabello o las mujeres se arreglan las uñas, las pestañas y ya tú ese mismo día, hay una actitud, ya tú te sientes mejor. Entonces, básicamente esa es la esencia de cualquier procedimiento estético. Tú te vas a sentir mejor porque sabes que te ves mejor, entonces tienes más confianza, la gente te percibe de otra forma y todas esas cosas van a mejorar. Sí, que básicamente esto pues tampoco tendría que ser, oyentes, que de ir hacia un extremo. ¿Qué sucede cuando de repente, no sé si te ha pasado, César, que llega una paciente, se realiza un tratamiento, ya tú consideras que está bien y continúa, empieza como ese tema de adicción, pudiéramos decirlo? Sí, mira, eso sí es un problema, realmente. Cuando el paciente pasa de tener una necesidad estética a empezar a obsesionarse con procedimientos que cada vez quieres tratar de verte mejor. Entonces ahí lo más importante es el trabajo del especialista. El especialista es vital en este caso de orientar al paciente y decirle, mira, mi linda, hermano, no te preocupes, yo creo que ya como tú estás muy bien, necesito un paso de orientación de verdad, es realmente importante porque si no, muchas veces se cae en el vicio de que cada vez vas a querer otra cosa y realmente hay un punto en donde ya o no se puede alcanzar lo que tú quieres o ya tú lo lograste y lo que tienes es como que cambiar tu actitud y tu perspectiva de ti mismo. Entonces aquí vendría un trabajo importante también emocional, psicológico, de acompañamiento para ayudar a que el paciente se sienta mucho mejor. No, y que de alguna manera ya esto pudiera perjudicar hasta la misma cirugía de base, ¿no? Sí, o sea, por eso, por ejemplo, es que sí pasan con frecuencia este tipo de cosas, entonces insisto que el acompañamiento es lo más importante. Cuando, por ejemplo, tú puedes volver a hacer un retoque, la cirugía estética tampoco es perfecta, hay que decirlo. Entonces tú de repente haces un procedimiento y no quedó al 100%. Entonces tú puedes hacer algún retoque que está como contemplado dentro de los parámetros del procedimiento, ¿sí? Entonces se hace un retoque, se mejora. Pero ya cuando tú empiezas a trabajar la misma zona múltiples veces, entonces vas a producir un daño porque cada vez que te intentas reparar o acceder a un sitio o un abordaje que ya fue previo, esta anatomía y todas estas estructuras están cambiando. Entonces siempre, por supuesto que en la primera intención es tratar de obtener el mejor resultado y si hay que hacer algún retoque, bueno, se hará, pero siempre en el primer resultado tiene que ser lo mejor. Llega un punto donde de repente como médico, como cirujano dicen, no, mira, no continúo. Sí, o sea, sí, realmente podemos explicarle al paciente que decirle, mira, nosotros como cirujanos no podemos ya realizarte otro procedimiento. Es el deber, es marcar límites. Es lo que tenemos que hacer, o sea, y estoy seguro que en toda la medicina se hace por un tema ético. Entonces ahí también el paciente
a veces ocurre mucho que empieza a consultar a múltiples especialistas hasta que alguno de ellos accede. Entonces, pero es porque el paciente se vuelve muy insistente con este tema. Entonces insisto que el acompañamiento es importantísimo para que ellos comprendan que ya se lograron los resultados y que debe estar conforme. Sí, hay que tratar un proceso de adaptación también. Sí, hay que aprender a manejar esa disforia que de repente el paciente siente y continúa luego de algún procedimiento sintiendo. Ahorita retomando este tema de la feminización, bueno, se realizaron el procedimiento, que pasó todo esto. ¿Qué sucede cuando de repente tú ves que luego la persona dice, bueno, ya no me quiero ver, ya no quiero la nariz y ahora la quiero volver a cambiar, y de alguna manera se va transgiversando, ¿no? Sí, o sea, eso sí pudiese pasar, por ejemplo, porque en diferentes manos cada cirujano, digamos, opera de una forma diferente. Ese es como lo más común, lo que mencionas de la rinoplastia, que acudan siempre un paciente a una consulta porque quiere realizarse un cambio porque no le gustó el resultado final. Eso, digamos que es común o es normal, pues es normal porque yo quisiera, mejorar un poquito más. Eso se puede hacer. Pero bueno, siempre con una orientación clara, siempre explicándole al paciente que, los objetivos que se quieren lograr son estos, para que él también entienda que, que el resultado que va a obtener final es el que él espera y el que nosotros esperamos. ¿Quiénes acuden más con este tema de la feminización? ¿Los hombres para el cambio de mujer o las mujeres el cambio de hombre? Hombres para el cambio de mujer, sí. O sea, ¿Por qué será? ¿Porque los rasgos son más...? Sí, realmente porque las chicas trans, la gran mayoría tienen rasgos muy masculinos. Entonces la idea es feminizar todo esto, hacer lo que se vea mucho más femenino. Entonces el volumen es mucho mayor de hombres a mujeres. ¿Quiere decir que en el hombre el tema de feminizarse es más práctico? Más práctico, o sea, digamos que... Porque hay hombres que de hecho uno los ve sin hacerse nada y se ven femeninos. Sí hay. Pero por eso, hay pacientes que tienen rasgos, claro, muy marcados, muy masculinos, que son los que realmente necesitan el procedimiento. Realmente se le puede realizar inclusive a estos que tienen unas características bastante delicadas o muy femeninas, pudiesen algún retoquito, alguna mejora, siempre hay. Pero en la mayoría son personas que tienen rasgos masculinos muy marcados. Dentro de acá de Venezuela, ¿no? Para retomar un poquito, en los estados, ¿quiénes crees tú culturalmente que tienen los rasgos más marcados? Sé que la pregunta compleja, ¿no? Mira, yo creería que lo decías al principio, los estados que se acercan más hacia las zonas rurales, indígenas, que tienen esos rasgos bastante marcados. De Tamacuro, por ejemplo. ejemplo, Bolívar. Que tienen la característica de su cráneo bastante cuadrado, bastante fuerte. Entonces esos son los pacientes que son, digamos, muy marcados, con una etnia bastante marcada. En Zulia, por ejemplo, los maracuchos, ¿no? Mira, en Zulia está hay mucho mestizaje, también está muy cerca del área colombiana, entonces yo diría que más hacia Bolívar, hacia estos estados que son bastante más cerca de lo que era más rurales estas zonas, las zonas indígenas, sí, yo diría que sí. En el caso, por ejemplo, de repente de otros países, ¿en qué país de Latinoamérica la feminización está más, de repente ya ha crecido? Mira, Colombia es una de Latinoamérica, y Brasil son como los más importantes actualmente. De hecho, los pacientes viajan de todo el mundo para allá también porque se ha hecho un gran movimiento en toda esta zona. ¿De especialización? Sí, bastante. Parte de la formación que uno puede hacer, lo más cercano es ir allá a Brasil, Colombia, porque hay un gran movimiento de este tipo de cirugías allá en estos países. Estamos cerquita entonces, en ese sentido. Claro. ¿Qué sucede ahorita de repente con una edad determinada? Que de repente a los 70, 60 la persona pasa o no es común. Mira, no me ha llegado ninguno. Sin embargo, hemos operado pacientes también de entrada de edad, pero lo más importante es la evaluación previa de todos estos exámenes preoperatorios que se hacen y la evaluación por los diferentes especialistas de la medicina para poder determinar que el paciente está apto y que no va a tener complicaciones, con ningún riesgo durante la cirugía. O sea, ese sería el límite, básicamente, que el preoperatorio salga bien. Claro, siempre hay una evaluación importantísima que se hace antes de él poder entrar a quirófano,
y eso es lo que nos determina y es como nuestra guía, pues, para saber qué tantas complicaciones puede haber o no durante el procedimiento. Sí, lo digo porque de repente pasa, y bueno, en todo este movimiento que hay personas de 60, 70 años que, ¿sabes?, que pasó la mitad de su vida y nunca decidieron o no se lo pudieron hacer por diferentes razones, ya sean prejuicio, ya sea económico, por diferentes razones, y también el llamado es a que no es tarde, ¿no? Sí, no, nunca es tarde para sentirte bien contigo. Eso es lo que iba a decir. Para sentirte bien, para verte bien, nunca es tarde. Siempre que el momento que decidas tomar la decisión, bueno, que acudas con nosotros y por supuesto todo este acompañamiento y las evaluaciones previas determinarán lo que podemos hacer en la cirugía. Sí, yo en un caso acompañé a una mujer que ella estaba en todo el proceso del cambio a hombre y era eso, no, bueno, pero ya esta edad, pero ¿por qué no? Si te sientes mal, ¿por qué no? Y fue todo un acompañamiento como de 5 años y yo digo, es el momento. Entonces también esto entra en parte del proceso que se realiza, ¿no? Sí, o sea, siempre realmente no hay límite. O sea, el límite sería obviamente las complicaciones médicas o si el paciente tiene un compromiso médico tal cual para la cirugía. Es lo único que pudiese contraindicar. De hecho, hay una escala que usan los anestesiólogos, los internistas para evaluar el riesgo de la cirugía de ese paciente. Ahora, para irnos no necesariamente a este tema de feminización o de un género específico, sino a un tema directamente, y cerrar con esto, un tema de que quiero verme, ¿sabes?, como otra persona. Mira, o sea, ¿se puede lograr? La respuesta es sí, pero es muy complicado. O sea, sería extremo, ¿no? Es muy extremo, porque la idea la cirugía ahorita, la cirugía estética en este momento lo que está buscando es resultados naturales. O sea, toda la cirugía está viajando, está desarrollándose hacia eso. Entonces, si yo quiero obtener resultados naturales, la idea es que tú te veas lo más, así como tú eres, que tú no pierdas tu esencia. Antes de la cirugía estética, tú te hacías un procedimiento y mira, pero le cambiaron la cara, porque era completamente una reconstrucción completamente diferente. Y se notaba. Ahorita vamos a eso, que la gente tenga resultados naturales, más estéticos y mínimamente invasivos. Okay. Claro, porque normalmente hay personas que se realizan ese tema y de repente, ¿sabes?, quiero ser otra persona, que nadie me reconozca, con otras razones, ¿no? Y eso también tiene un problema ético muy importante, porque en la antigüedad este tipo de procedimientos se utilizaban para la ley, ¿no? Para la ley, o sea, había con otros fines. Entonces, a nivel profesional eso se fue limitando exactamente por eso, porque te vuelves cómplice de alguna manera, claro, ¿no? Entonces, digamos que es sancionado ese tipo de procedimientos si tú lo haces sin autorización. O sea, es complejo, es una cirugía compleja, por eso quirúrgicamente no es imposible, que es lo que quiero decirle, pero tiene un complemento legal bastante importante y además ético, el transformar una cara de esta manera. Vale. César, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, pueden buscarnos en todas las plataformas digitales como @Dr. César Arias, Dr. César Arias. Mil gracias, César, por la invitación. No sé si quieres dejar algún mensaje. No, bueno, mensaje final, por supuesto que, como decíamos, nunca es tarde para sentirte bien, verte bien, así que cuando quieran alguna consulta, alguna sugerencia, estoy aquí para ustedes. Sí, yo complementaría ese mensaje, César, en que de alguna manera tú tienes el control de tu vida, de tu cuerpo, tú eres el único responsable de tu cuerpo, entonces obviamente con responsabilidad, acudiendo a los profesionales, adelante, porque lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo. Así es, Amanda. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Bueno, hoy sábado vamos cerrando ya básicamente, y también, bueno, quería de alguna manera mandar un mensaje a todas esas personitas que nos han estado acompañando. Llegamos a su fin. Recuerden seguirnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por IU Radio, una radio innovadora. En la dirección general, Héctor Badilla. En la coordinación de la estación, Carlos González. En la coordinación de producción, Juan Blanco. En el control técnico, Osmel Sosa. En el micrófono, quien les habla, Amanda Hernández, con certificado de locución 53.867. El psicólogo a tu alcance. Estuvimos transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela, a nivel nacional e internacional, a través de la página web iuradio.com.be. Muchísimas gracias. IUS Radio, una radio innovadora, les presentó Sinapsis 360 grados, el psicólogo a tu alcance, con Amanda Hernández y Aixa Atías. Hasta el próximo programa.